Bueno, continuando, en la clasificación observamos tres grupos, que son los defectos en la síntesis, acúmulos de sustancias tóxicas y déficit energético. Los defectos de la síntesis abarcan enfermedades lisosomales, peroxisomales, enfermedad de transporte y procesamiento intracelular, que anteriormente estuvimos hablando de ellas. Posteriormente, en acúmulos de sustancias tóxicas podemos encontrar aminoacidopatías. Pero bueno, ¿qué son las aminoacidopatías? Este tipo de padecimiento se refiere a una alteración del tipo enzimático de carácter hereditario que afecta al metabolismo catabólico de los aminoácidos, como es el caso de la homocistinuria, la fenilcetonuria, la tirosinosis y la cistinosis. La mayoría de las aminoacidopatías se pueden diagnosticar antes del nacimiento. Siguiendo, encontramos a las acidurias. En el caso de las acidurias, se refiere a una enfermedad metabólica hereditaria muy rara eh, que es causada principalmente por la deficiencia de glutaril coenzima deshidrogenasa. Los pacientes normalmente se desarrollan bien hasta los 2 años, donde posteriormente comienzan a verse los síntomas, como la dificultad para moverse, alteración de tono muscular, que van en forma progresiva. Por otra parte, el trastorno en el ciclo de la urea va a causar problemas en la eliminación de los desechos que el organismo está metabolizando. Entre los principales síntomas abarca confusión, la disminución de ingesta de alimentos, desagrado a dichos alimentos, aumento de somnolencias y dificultad para despertarse, náuseas y vómitos. Y en el caso de la intolerancia a los azúcares, pues se refiere a un síndrome de mala absorción de dichos azúcares. Esto es porque los nutrientes de estos alimentos no son absorbidos adecuadamente en el intestino delgado y pues no logran pasar el torrente sanguíneo, provocando un cuadro sintomatológico similar al de un paciente diabético. En la última categoría, refiriéndonos al déficit energético, tenemos la acidemia láctica, que es un trastorno en el metabolismo que lleva mayoritariamente una gran tasa de mortalidad. Entre los síntomas podemos encontrar una isquemia tisular, un fallo cardiocirculatorio, un shock séptico e incluso toxicidad y algunos tipos de indicaciones contra fármacos y producirse efectos adversos. Además, se puede presentar trastornos en la beta oxidación y en la cadena respiratoria. Para llevarse a cabo un buen diagnóstico y poder constatar que existe o no existe una enfermedad o error innato del metabolismo, se requiere primeramente muestras biológicas. ¿Qué muestras biológicas? Básicamente tienen que ser líquidos biológicos, como es el caso de la sangre, la orina, y si acaso llegara a ser necesario, en casos extremos, líquido cefalorraquídeo. Así, entonces, llevamos a cabo biometrías hemáticas, examen general de orina, amonio en plasma, ácidos orgánicos en orina, lactato plasmático, revisar los niveles de glucemia, etcétera. Otra cosa importante es la realización
de estudios de expresión proteica. Esto sirve para evaluar, como ya se mencionó, la expresión proteica, es decir, la cantidad, el peso molecular, sus isoformas, y por ello, para ese fin, tenemos que utilizar la electroforesis o la cromatografía. Este tipo de análisis es muy importante para determinar dichas enfermedades, porque la realización de este análisis influye de manera directamente a la forma de tratamiento. Bien, en el caso del diagnóstico de los errores innatos del metabolismo, se puede lograr a partir de 4 tipos diferentes de diagnóstico. En la mayoría de los casos se utiliza de forma complementaria. Pero bueno, el diagnóstico clínico. Este tipo de diagnóstico se va a lograr a través de la exploración física y el interrogatorio. Esto nos va a demostrar que existe un retraso en el desarrollo o una pérdida de habilidades que el paciente anteriormente podía realizar de forma normal, podemos decir. También existe la evidencia de algún tipo de malformaciones óseas, e incluso, como ya había mencionado, la existencia de signos oculares y errores en los músculos del ojo. Otro aspecto importante también son los rasgos faciales, y las alteraciones esqueléticas son muy marcadas en este tipo de enfermedades. Otro tipo de diagnóstico es el diagnóstico bioquímico. Y bueno, el diagnóstico bioquímico se va a basar en la búsqueda y demostración de la existencia de un déficit enzimático específico en el suero. Y esto va a demostrar una acumulación de metabolitos, lo cual es muy característico en enfermedades lisosomales. Por otro lado, existe el análisis enzimático. Para llevar a cabo este tipo de diagnóstico se requieren diversos tipos de sustratos. ¿Y para qué se requieren estos tipos de sustratos? Pues para valorar el rango o intervalo de los valores de referencia en una fluorimetría o en una colorimetría. ¿Y esto para qué? Pues para determinar su existencia o no, emitiendo colores fluorescentes u otro tipo de colores, dado el caso de la colorimetría. El último análisis es el análisis químico. ¿Cómo se lleva a cabo el análisis químico? Pues a partir del descubrimiento del compuesto que se encuentra acumulado en la orina. Esto lógicamente se va a lograr con un examen general de orina, y en la mayoría de los casos este tipo de análisis viene acompañado con el análisis enzimático para ser un gran medidor de referencia de la existencia o no de esta enfermedad. La siguiente tabla indica una relación entre la existencia de los diferentes síntomas que puede padecer un paciente con error innato de metabolismo y el tipo de defecto al cual se le va a ver implicado o relacionado. Bueno, en el caso del tratamiento, en la mayoría de los casos, el tratamiento en enfermedades metabólicas, abarcando también los errores innatos del metabolismo, tienen que cumplir 3 funciones. Las funciones son la suplementación de sustratos,
la compensación de vitaminas y la corrección de alteraciones hidroelectrolíticas. Para ello se requiere diversas medidas, como es la supresión del aporte de proteínas, la corrección de acidosis, hipoglicemia, obviamente mantener una hidratación estable, agregar hidrocloruro de arginina en niveles de 350 miligramos sobre kilogramos por día. Agregar además carnitina de 100 a 300 miligramos también por kilogramo. El amonio va a ser de 600 miligramos por decilitro. Y el benzo